son enfermedades crónicas que no se curan. ¿A qué edad surge o puede producirse esta enfermedad? Estadísticamente está demostrado, está reportado que del 2 al 6% de la población presenta ya este tipo de enfermedad. Y en quienes se presenta más es en el sexo femenino, en el género femenino. Básicamente porque su sistema hormonal es mucho más complicado que en los varones. Y llegan a la consulta, doctor, me duele todo. Me duele desde las uñas, me duele los pies, me duele el pelo. Donde me topo me duele. Y eso es cierto. Pero doctor, ya me hice atender con otro colega. Mire mis exámenes, todo está normal. Sí, señor, yo le creo. Y empieza esta serie de preguntas y repreguntas hasta que por ahí hay un anclaje en donde yo me puedo enganchar y decir, mire, aquí está pasando algo, aquí está sucediendo algo. Conocemos una serie de familiares que tienen enfermedades crónicas que no se curan. La diabetes no se cura, la hipertensión no se cura, el hipotiroidismo no se cura. Pero si son disciplinados, ¿sí? Hacen sus actividades normales sin sobrepasarse, viven tranquilamente. Pero el momento que dejan de tomar su medicación vienen las complicaciones. Así mismo son nuestras enfermedades. Bueno, el día de hoy estamos aquí bien acompañados en un nuevo episodio del segmento Doctor, díganos la verdad, aquí en su podcast Entre Copas y Temas. La grata llegada a este nuevo episodio del doctor Líder Escudero, reumatólogo. Muchas personas nos han comentado que hay de pronto una duda de que a veces llegan a confundirse un poquito con la parte de traumatología y la reumatología, que también aquí hemos de preguntarle al doctor invitado más o menos un poquito de qué trata la reumatología y por qué muchas personas de pronto en la forma verbal se confunden. Y vamos a aclarar un poquito esos temas y también vamos a tratar un tema bastante importante que es la fibromialgia, una patología bastante curiosa, bastante llamativa hoy en día, y vamos a empezar a darle la palabra al doctor. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy amable por la invitación para conversar sobre este tema importantísimo que cada vez estamos viendo un incremento en el porcentaje, en la frecuencia que se va presentando de esta patología que es la fibromialgia, por muchas situaciones que se van presentando en el día a día, por cómo las condiciones de vida, ¿sí?, en la actualidad van cambiando y con ello va presentándose una serie de obstáculos que van siendo difíciles de superar. Con ello la nueva forma, el nuevo estilo de vida, la intensidad de los trabajos, quizás la fragilidad de carácter que se va presentando. Entonces todo ello es sumatorio y que se va presentando, como digo, cada vez con más frecuencia este tipo de problemas. Y más que todo es una patología que muchos pacientes describen como una frustración en sí, una combinación de dolor y frustración, ¿no? Porque de pronto no saben cómo en sí poder explicar en sí lo que le sucede. Por ejemplo, a veces despiertan con mucho dolor, despiertan demasiado cansados, sin ninguna explicación. Se hacen los debidos exámenes y para sorpresa del paciente no hay nada. Pero bueno, antes de entrar un poquito al tema de la fibromialgia, ¿nos podría explicar brevemente en qué consiste esta especialidad para que las personas, al continuar viendo este capítulo, puedan primero conocer el concepto de la reumatología para poder entender también cómo la reumatología influye en el tema de la fibromialgia? Sí, la reumatología tiene mucho que ver con la traumatología. La reumatología hace relación a todo lo que es tejido conectivo. ¿Qué es el tejido conectivo? Es aquella sustancia que se encuentra uniendo a todo el cuerpo. El tejido que se encuentra entre las células, el tejido que se encuentra entre los músculos, las envolturas que se encuentran recubriendo los músculos, las envolturas también que están sobre los órganos, sobre el hígado, sobre el estómago, sobre el abdomen, sobre los pulmones, sobre el corazón, sobre el cerebro. Eso es de tejido conectivo. Entonces, todas las alteraciones que se van presentando en este tejido, eso es lo que trata la reumatología. Yendo un poquito más a fondo, este tejido conectivo va a presentar enfermedades en un sujeto genéticamente predispuesto. Es decir, va a presentar alteraciones que se van a manifestar en este tejido, pero que vienen heredados, sí, desde esos antepasados.
pero básicamente tiene que ver con una alteración del sistema inmunológico. Entonces, inmunológicamente yo heredo una alteración en donde por lo general va a haber una sobreproducción de defensas, que estas defensas van a atacar y se van a manifestar a este nivel. Entonces es por ello que en parte de traumatología es osteomuscular básicamente lo que está manejando, eso nosotros también lo vemos, sí, pero desde este otro punto de vista. Fibromialgia, uno de ellos, hay dolor. Traumatología trata dolor, pero acá aparentemente no hay un origen. En traumatología tenemos golpes, exageraciones, accidentes, fracturas, pero en reumatología esos mismos dolores sin un antecedente. Como bien lo estábamos manifestando en la introducción, empiezan a aparecer dolores de cuerpo y que no se los puede explicar. Y cuando el paciente viene a mi consulta por un dolor, yo tengo que creerle. Él viene en busca de una ayuda y no es como, por lo general, al reumatólogo es al último que llegan este tipo de pacientes. Yo no le digo que está loco, que le están mostrando una serie de exámenes que le salieron normales y no. Es cierto que están normales, pero él está manifestando una molestia, un dolor, y por eso está angustiado, desesperado, deprimido, buscando una ayuda. Que alguien le diga, sí, algo tiene, ¿por qué razón? Está todos mis exámenes normales y a mí me duele. Entonces, eso es lo que nosotros en reumatología tratamos, dolores sin una aparente causa. Y es por eso que empezamos a buscar alteraciones en el sistema inmunológico, alteraciones que se van a manifestar en este tipo. Entonces, como indicaba, ahí es la semejanza que tenemos con traumatología para tratar estos problemas. Entonces, músculo esquelético, traumatología. Yo veo también dolores musculares, cansancio, dolores, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de anticuerpos, ¿sí? Que están creándose, formándose en forma exagerada en el organismo y que están siendo destruidos, siendo afectados por esta condición de exageración en forma genética que se ha presentado. Vemos alteraciones en los tejidos conectivos a nivel de tendones, a nivel de ligamentos, ¿sí? A nivel de las mismas fibras musculares, y luego si pasamos a los huesos igualmente, no exactamente en el hueso, sino en las partes terminales, que son las superficies articulares. Estas superficies articulares óseas están recubiertas por un cartílago articular y más internamente por una membrana sinovial. Son estas las estructuras que en reumatología se ven afectadas y es en donde tengo que tratar, para evitar que eso se destruya, porque una vez que se destruya, mi colega traumatólogo es el que tendrá que solucionar esas destrucciones que se producen. Ahí la diferencia que tenemos con traumatología. Además, ¿qué es lo que vemos? En este tipo de alteraciones de tejido conectivo pasamos a otro sistema. Entonces, yo estoy vinculado con una serie de especialidades. Me voy al sistema nervioso central. Hay pacientes que convulsionan por este tipo de alteraciones, ¿sí? Genéticas, lupus eritematoso sistémico. El peor de los síntomas, el peor de las presentaciones en esta enfermedad es justamente el neurolupus. Es el más complejo de tratar, el más complicado, ¿sí? Por esta enfermedad. Me voy al aparato cardiovascular. Las mismas vegetaciones de Lehmann-Sachs se encuentran en el interior del corazón, ¿sí? Las válvulas se van a destruir por un lupus eritematoso sistémico. Me van a afectar las paredes, los vasos sanguíneos, arterias, venas, vénulas, arteriolas, capilares, sí, que me van a afectar a todo el sistema cardiovascular. Me paso a la parte pulmonar. Me puede producir un incremento, un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. En la parte más interna de los pulmones puedo producir una hipertensión pulmonar, puedo producir hemorragias internas alveolares que se llaman por un lupus eritematoso. En la cubierta de los pulmones tenemos las pleuras. Asimismo, se inflaman estas, que es tejido conectivo, y me va a producir derrames pleurales. Entonces, hasta aquí hemos visto neurología, cardiología, neumología. Me paso a la parte digestiva. Enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? En donde la estructura del intestino delgado básicamente se ve alterada, no hay una buena absorción nutricional, el paciente puede tener un problema de mala absorción, un síndrome de mala absorción, por ende personas anémicas, de bajo peso, decaimiento por esa falta de absorción de los alimentos. Puedo tener una hepatitis autoinmune, puedo tener un colon irritable, una colitis ulcerativa, son enfermedades autoinmunes. Me voy a la parte de los riñones
insuficiencias renales por afectación del lupus eritematoso sistémico. Me voy a la parte de dermatología, ¿sí? El lupus cutáneo, discoide, también por afectación. También otra enfermedad autoinmune a este nivel de la piel, la psoriasis. Entonces, mire cómo me voy, a más de lo que hablábamos de las semejanzas y diferencias con traumatología, me voy vinculando con una serie de especialidades más. Entonces, esas cosas raras que se van viendo, eso trata la reumatología. Y en lo que el tema que ahora que nos ha llamado a la conversación, la fibromialgia, pues se ve vinculada a eso, porque hay el dolor. Básicamente, todas estas manifestaciones que estábamos hablando, uno de los síntomas claves en todas estas presentaciones, dolor. El dolor y sobre todo también la parte de bueno, en este caso de la frustración que tiene el paciente, ¿no? Que básicamente, o sea, el área de reumatología, la especialidad de reumatología es un campo bastante amplio. Como ya nos ha manifestado, muchas personas de pronto no suelen comprender lo que abarca en sí esta especialidad bastante importante y sobre todo que llama bastante la atención el tipo de enfermedades que trata la reumatología. Y en este caso, el tema de la fibromialgia ha sido un tema que hoy en día está en tendencia, que la gente habla mucho de esto en redes sociales, porque, bueno, hoy en día desafortunadamente, me incluyo, ¿no? Las personas normalmente cuando tenemos de pronto alguna dolencia, recurrimos al internet. Recurrimos al internet, a la inteligencia artificial y obviamos el tema de visitar un especialista, que es algo que no se debería hacer, que nosotros en este segmento siempre recomendamos cualquier dolencia, cualquier situación que no sea normal en nuestro organismo, tenemos que acudir a un médico especialista, a un profesional de la salud. Porque en este caso muchas personas han comentado en redes sociales, ¿por qué siento dolor si no tuve ningún golpe? ¿Por qué siento dolor si yo me alimento bien, hago ejercicio y de pronto descanso a las 8 horas, descanso más de las 8 horas incluso, tengo una buena alimentación, tengo buenos hábitos, no fumo, no tomo, sin embargo me duele el cuerpo, me siento demasiado cansado, estresado? Entonces aquí, doctor, vamos a empezar con el tema desde el inicio. Cuando un paciente llega a consulta con usted y le dice, doctor, me duele todo, pero nadie me cree, ¿cómo usted aborda a este paciente? ¿Qué es lo primero que usted le explica a él? Mire, partiendo del mismo término, vamos en etiología de qué significa fibromialgia, cómo está compuesto este término para denominar, para encerrar, englobar toda esta sintomatología que me presenta. Fibromialgia, fibro y mialgia. Fibro significa tendones, ligamentos, tejidos fibrosos, y mialgias, en cambio, dolores musculares. Entonces, englobando todo esto, dolores musculares, tendinosos, ligamentarios, están presentando dolor, músculos y todo eso. Sí, personas que llegan así en esas condiciones, pero es importantísimo escuchar, primeramente, a ver qué es lo que sucede. Me duele esto, como bien uno dice, me alimento bien, duermo bien, hago ejercicios, pero siempre hay un pero. ¿Qué otras enfermedades más tiene? Es diabético, es hipertenso, es hipotiroideo, ¿sí? A lo que el paciente le llama alimentarse bien, hay alimentos, básicamente su alimentación se engloba, se encierra en embutidos, en alimentos procesados que tienen bastantes productos que ayudan a conservar esos alimentos por más tiempo. Está comiendo a las horas adecuadas, ¿sí? Hace deporte adecuadamente. ¿Qué lo llama adecuado? ¿Sí? Para la edad que tiene, para el peso que tiene, está haciendo un deporte adecuado para él, no está exagerando quizás. Estamos en una actividad física muy exagerada allí y ese mismo microtrauma que quizás lo está haciendo, lo considera él algo normal, pero sin embargo el organismo está rechazando de esa forma porque lo considera sabiamente el organismo que es muy exagerado. Hay muchos deportes en la actualidad que están destruyendo ligamentos, que están destruyendo los meniscos, que están destruyendo los cartílagos articulares sin necesidad de tener una enfermedad, sino por esos microtraumas a repetición. He ahí que nosotros, solo por salirme un poquito del tema nada más, pero para indicar,
En reumatología hablamos que los deportistas, especialmente de alta competencia, los futbolistas profesionales que vamos a decir, ahora en nuestro medio, basquetbolistas, que ya lo hablan de un deporte de alta competencia, ya es una forma exagerada de hacer actividad física. Entonces eso me empieza a lesionar estructuras del organismo, me va a producir dolor. Entonces, ¿a qué le llama? Por eso de la conversación, el escuchar, el comer paciente, ¿a qué le llama un deporte adecuado, una alimentación adecuada? Vamos con la parte del sueño. Estoy durmiendo las horas adecuadas, pero ¿a qué hora lo considera adecuado? Está durmiendo muy temprano, está durmiendo muy tarde, aunque me duerma las 6 a 8 horas que son recomendables, pero ¿a qué hora se acuesta? ¿A qué hora se levanta? Nuestro cuerpo es una computadora que me funciona a la perfección. ¿Tengo que dormir de tal hora a tal hora? Sí, porque de lo contrario hay un ritmo circadiano interno en nuestro organismo que me permite la liberación de hormonas, empezando desde la misma insulina, luego las hormonas tiroideas, ¿sí? La vinculación de todos esos electrolitos que en nuestro organismo me permiten un funcionamiento normal de la parte muscular. Entonces, si me dice que está durmiendo a una hora adecuada, en la cantidad adecuada, pero si acuesta a las 12 de la noche, se levanta a las 8 de la mañana, perfecto, durmió a las 8 horas, pero internamente el organismo no funciona de esa forma. He ahí otra situación. Para todas aquellas personas que nos están escuchando, que nos están observando, es solamente, muchos debemos tener familiares que están en el exterior y como lo denominan ellos, cruzar el charco, viajar a Europa. Ese mismo hecho de cambiar de horario ya nos transforma nuestro funcionamiento, porque adaptarnos a un nuevo horario de alimentar, de trabajar, de dormir, ya nos cambia nuestro ritmo circadiano y nos lleva algunos días en adaptar. Y eso, hasta adaptarnos, hay molestias. El organismo estuvo acostumbrado a hacer una actividad física de tal a tal hora. Me voy a otro lado, en otro horario, ya me empiezo a chocar. Empiezo a ver esos cambios y el organismo puede rechazarlos de esa forma, puede manifestarse así. Está trabajando, está comiendo, está durmiendo, pues. Pero si me pongo a preguntarle también, ¿cómo es su situación o su carga laboral? ¿De qué hora a qué hora está trabajando? ¿Y cómo lo considera el trabajo? ¿Usted está contento en su trabajo? ¿Está desempeñándose adecuadamente? ¿O quizás usted está laborando en una área en donde no profesionalmente no ha sido capacitado, pero por las circunstancias económicas le toca obligadamente asumir unas funciones que quizás no le gustan? Sobrecarga de trabajo, ¿sí? A lo mejor lleva el trabajo a la casa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un grupo de profesionales que tienen este problema de fibromialgia, simplemente por el hecho de sus funciones laborales. Encabezando, las personas que laboran en la parte financiera, todas esas actividades económicas, economistas, contadoras, jefes financieros. ¿Por qué razón? La carga laboral y la responsabilidad que conlleva este tipo de actividades psicológicamente, mentalmente, es muy agotador. El hecho de estar manejando cuentas y de una serie de actividades que les toca ahí, que muchas de las veces, por no decir en su totalidad, no avanzan a desempeñarla en su horario normal de trabajo, en su oficina, tienen que llegar a la casa. Sí, perfecto, trabajaron de 8 a 12, de 2 a 6, pero en la casa están de 10 a 12 de la noche. Sobrecarga de trabajo. Y finalmente, para complicar más la situación, ¿cómo es su situación psicológica? ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Es una persona que fácilmente se deprime. Es una persona que quizás es muy exigente consigo mismo, es demasiado responsable en cumplir sus actividades, que ya exagera, ¿sí? Hay personas que no le gusta que esté un polvo en la mesa y por eso me pongo de mal humor. Hay esa tendencia quizás hasta hereditaria a reaccionar de esa forma. Que no me gusta que esté amontonado de papeles, de actividades mi escritorio, tengo que despachar todo y no me levanto hasta no terminar. ¿Cómo vamos desarrollando? Entonces, hay una serie de eventos. Finalmente, hay enfermedades, en cambio, que pueden desembocar en fibromialgia y es comprensible. Por eso es que, al menos a nosotros en reumatología, nos toca con mucho tino decirle a una paciente, usted tiene lupus eritematoso sistémico, usted tiene artritis reumatoidea. ¿Por qué razón?
son enfermedades crónicas que no se curan. Entonces, esa palabrita no se cura, ¿cómo me la va a interpretar el paciente? Entonces ahí viene el complemento. No se curan, pero sí se las controla. Conocemos una serie de familiares que tienen enfermedades crónicas que no se curan. La diabetes no se cura. La hipertensión no se cura. El hipotiroidismo no se cura. ¿Sí? Entonces tienen que tomar toda la vida medicación. Pero si son disciplinados, ¿sí? Hacen sus actividades normales sin sobrepasarse, viven tranquilamente. Pero el momento que dejan de tomar su medicación vienen las complicaciones. Así mismo son nuestras enfermedades. Pero una persona que, por ejemplo, le dicen que tiene cáncer, ¿cómo va a reaccionar? A una persona que le dice tiene insuficiencia renal, tiene que entrar a hemodiálisis, ¿cómo psicológicamente va a reaccionar? Quizás ese momento de la entrevista profesional que estamos en el consultorio puede mostrar una actitud, pero luego en la casa, ¿cómo va a ser? Entonces necesitamos un ambiente familiar que ayude a fortalecer este tipo de aceptaciones de enfermedades para que no desemboque en esto. Fibromialgia básicamente, ¿qué es lo que nos va a causar? Un problema de depresión, de angustia, y por ello va a ser una serie de alteraciones que ahí sí van a tener luego que ver con el sueño, luego con actividad, luego con su desenvolvimiento tanto laboral como familiar, y va a ir progresivamente va a ir avanzando. Porque también fibromialgia es una enfermedad que no se cura. Podemos controlar, y aquí es importantísimo porque nos toca establecer un equipo de trabajo. No es solamente del reumatólogo, tengo que ayudarme con fisioterapia, que es clave en esto, para ayudar a mejorar estos dolores que son limitantes. Tengo que ayudarme con un equipo de psicólogos, ¿sí? Si esto avanza con psiquiatría incluso, porque emocionalmente tengo que entenderle a este paciente qué es lo que está sucediendo. Tiene que aprender a aceptar un problema que puede ser llevadero, pero que si no deja adentrarse, no permite él mismo, no se permite comprender la base de esta enfermedad, esto puede progresar y llegar a una serie de limitaciones. Y bueno, en esta parte de la persona en sí, cuando se le dice, ¿no? Cuando se le da la noticia de que tiene tal enfermedad, en este caso fibromialgia, normalmente la persona, no es lo mismo escuchar tiene cáncer a tiene fibromialgia. De pronto uno dice, ya tengo fibromialgia, pero ¿qué es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tomar? ¿Qué tiempo me va a durar? Y cuando ya usted le dice que esto no se cura, imagino que la reacción del paciente debe ser algo extremadamente, para él, demasiado fuerte, una noticia que realmente le añade, además del dolor, además de la parte psicológica, le va a añadir esta parte también de depresiva, porque incluso hay muchos pacientes que comentan bastante, ¿no? Que incluso se tiene pacientes en fisioterapia que comentan que tienen incluso hasta depresión al vivir con esta enfermedad. Entonces ahí justamente hay una pregunta: ¿a qué edad surge o puede producirse esta enfermedad? De pronto tiene más connotación en personas de edad avanzada, en jóvenes, de pronto se puede dar en niños. Más o menos, ¿cómo, en qué, más o menos, a partir de qué edad se ve normalmente, esta patología? Sí, esto se llama la epidemiología de la enfermedad. Mire que estadísticamente está demostrado, está reportado que del 2 al 6% de la población presenta ya este tipo de enfermedad. Del 2 al 6%. Y en quienes se presenta más es en el sexo femenino, en el género femenino. Es más frecuente ahí. Básicamente porque su sistema hormonal es mucho más complicado que en los varones. Mire que una fibromialgia ¿qué puede desembocar en una fibromialgia en personas jovencitas? Sus procesos menstruales, los cólicos menstruales. Entonces eso llega a un problema cada periodo. Cada mes, promedio más o menos, entran en estas condiciones. Además de que hay el problema de cambio hormonal, de que por sí las mujercitas están expuestas a esto psicológicamente, esos días son bastante difíciles para ellas. Emocionalmente se ven afectadas también.
y puede desembocar, porque como esto se va en todo ese periodo hormonal que va desde la menopausia hasta, perdón, desde la primera, la menarquia hasta la menopausia, que va de aproximadamente 12, 14 años hasta los 40, 45 años de edad. Todo ese proceso hormonal, todos esos años, puede haber problemas. Por eso en la parte femenina, en el género femenino, esta es la edad de presentación. Pasada esta edad ya la persona aprendió a reaccionar y quizás ya entrada, pasada los 50 años de edad, la forma de aceptar la situación de salud va cambiando. Pero acá, en cambio, al inicio, edad juvenil, adultos jóvenes, ¿sí? Es bien complicado. En varones tiene que ser una situación emocional, básicamente emocional, sumamente fuerte para que llegue a alterar. Pero, como decíamos, de los orígenes no están exentos de accidentes, de enfermedades que vayan a presentarse en el transcurso de esta edad. Pero básicamente es este el grupo en donde se van presentando. Sí, y llegan a la consulta, doctor, me duele todo. Me duele desde las uñas, me duele los pies, me duele el pelo. Donde me topo me duele. Y eso es cierto. Pero doctor, ya me hice atender con otro colega. Mire mis exámenes, todo está normal. Sí, señor, yo le creo. Y empieza esta serie de preguntas y repreguntas hasta que por ahí hay un anclaje en donde yo me puedo enganchar y decir, mire, aquí está pasando algo, aquí está sucediendo algo, ¿sí? Por esa razón a usted es posible que le esté doliendo. Y eso manifestaba. Se necesita un equipo de trabajo. Si hay una situación emocional, es un psicólogo el que tiene que ayudarme. Necesitamos hacer entender a esta persona que no, sus documentos, que me muestre esos resultados de exámenes, es cierto. Y que ventajosamente su organismo está funcionando bien. Eso nos reporta, no en uno, en muchos exámenes, resultados de exámenes que nos lleva. Pero que algo está sucediendo en ello porque se manifiesta ese dolor en el cuerpo. Entonces, ahí es en donde nos toca trabajar. Inicialmente son sesiones muy largas con psicología. Los psicoterapeutas les toca trabajar muy fuerte aquí para poder adentrar. Porque la mayor parte de estos orígenes son de situaciones psicológicas. Luego, si hay una situación de una enfermedad, tengo que abordarme a ese lado de ahí. ¿Qué es lo que está presentando? ¿Qué enfermedad es la que está presentando para que sea profesionalmente tratada? ¿Sí? Y luego ver yo como reumatólogo cómo puedo colaborar ahí en ese sentido. ¿Sí? Entonces, ahí ya dejamos de lado el hecho de que hay exámenes que no están normales, sino sí hay una causa que va a desembocar. Un hipotiroidismo, ¿sí? En donde el paciente, ¿sí?, dejó de tomar la medicación porque no quisiera creer que fue una mala dosis que le administraron, aunque puede pasar. Corrijamos esa parte y podemos estar mejorando. En otros tipos de enfermedades. Mire, ¿qué otro es bien frecuente? Es encontrar la famosa neuropatía diabética. Pacientes que por más que acudieron al endocrinólogo, al diabetólogo, no puede ser controlados esos niveles de glucosa, ¿sí?, en sangre, que llevan a la larga a producir dolores, ¿sí?, que se van a manifestar en el cuerpo, pero por elevación de la glucosa. Eso puede conllevar a trastornos emocionales. ¿Por qué? Porque estos dolores que se van presentando en estos pacientes con fibromialgia son de tipo neurosensitivo, no son de tipo inflamatorio. Y por ende el tratamiento que me toca dar, que nos toca dar, así quienes estamos aquí encerrados tratándole al paciente, tenemos que saber diferenciar bien el dolor. Fibromialgia es prácticamente neurosensitivo, no es inflamatorio. Por eso es que muchas veces los exámenes que le han hecho se hacen reactantes de fase aguda, velocidad de eritrosedimentación, proteína C reactivo, que básicamente me dice el dolor y eso sale normal. Y por ende yo sé que le doy un antiinflamatorio y a ese paciente no le va a hacer nada de efecto. Entonces tenemos que irnos involucrando con otra serie de medicamentos analgésicos que son más complicados en usarlos por los efectos secundarios que muchos de ellos tienen. Entonces, eso en cuanto a cómo irlo enfocando, irlo recibiendo al paciente que me viene con este tipo de dolor generalizado. Y bueno, en esta parte, justamente usted nos había comentado al inicio también que de pronto, bueno, la persona ya tiene su dolencia,
de pronto tiene una sospecha de que de pronto puede ser el tema del estrés, me imagino. Pongámoslo sobre la mesa, el tema del estrés. Esta persona que tiene estrés, esta persona que constantemente vive preocupada, que de pronto tiene una vida bastante ajetreada, en el caso de una mujer, por ejemplo, que tiene incluso hasta más cargas que el mismo varón, Sí. el tema de la familia, el cuidado del hogar, el tema también, incluso las mujercitas también que trabajan, ¿no? Tienen doble carga en sí, emocionalmente y mentalmente, pasan por este periodo de estrés constantemente. Entonces, el estrés puede empeorar los síntomas de la fibromialgia. ¿Por qué es incorrecto decirle a la paciente que todo está en su mente? ¿Por qué es incorrecto decirle a esa persona esto? Porque hay muchas pacientes que incluso se sienten, no digamos ofendidos, pero se sienten de pronto, digámoslo de alguna manera, confundidos. Incluso hay muchas personas, muchos artículos que no recomiendan decirle a un paciente, no, todo esto está en su mente. Sí, tiene toda la razón. Mire, pero ahí es, quizás yo le atribuiría un punto más, de que la forma de cómo los profesionales de manifestamos este tipo de problemas que estamos encontrando un posible origen, lo manifestamos al paciente. Digámosle lo mismo, pero en otras palabras. Entonces, si es una persona que estamos detectando cuyo origen es el estrés, hay que tratar de hacer observar esa situación. Entonces, hay técnicas que se han desarrollado desde la parte de psicología para poder afrontar esta problemática y manifestar la gravedad, la problemática, lo crónico que es esto, pero sin que se sienta de esa forma. ¿Qué nos ocasiona un estrés? Si yo me pongo a explicarle, me tomo un poquito de tiempo y le manifiesto al paciente, ¿qué nos está ocasionando un estrés? Quizás el trabajo, la carga familiar que nos toca, el doble trabajo que se están desarrollando, hace que esta persona no tenga un reposo adecuado, ¿sí? ¿Qué sucede cuando tenemos un estrés? Una liberación de sustancias neurotransmisores, ¿sí? Intracraneales, intracerebrales, que hace que esté circulando en mayor cantidad y muchas de las veces en horas inadecuadas. Entonces, ese tiempo me pongo a explicar al paciente, a ver, ¿qué actividades hace usted? ¿De qué hora a qué hora? ¿Llega a la casa? ¿De qué hora a qué hora está haciendo usted? ¿A qué hora se acuesta a dormir, a descansar? ¿A qué hora se quedará a dormir? ¿Cuántas veces se despierta en la noche? ¿Sí? ¿Cómo se siente al levantarse? Y todo eso me va desarrollando, me va contestando y todo, y vamos encontrando que no es nada normal. Personas que se acuestan 11, 12 de la noche, ya no es natural. En nuestro organismo, decíamos al inicio, es como una computadora, que hasta cierta hora tiene que estar funcionando normalmente ciertas estructuras y luego descansar para evitar caer en este tipo de problemas por falta de descanso adecuado, de reposo adecuado. Estos neurotransmisores se liberan en forma mucho más cuando se tiene estos problemas. Estresado, ¿qué quiere decir? Persona angustiada o persona deprimida, que no tiene le tiene falta de concentración, que no puede dedicarse a una actividad porque le agobia otra serie de actividades más que pueden estarle afectando. Hay que tratar de disciplinarlos. Entonces, a tal hora tendrá que desarrollar sus actividades, tratar de no dejar actividades pendientes para que el hecho de que me quedó algo por hacer le suspenda el sueño. Porque nosotros tenemos un sueño reparador, porque ya se absorbieron esas sustancias neurotransmisoras en nuestro cerebro y es por eso que ese momento nos desconectamos del mundo. Caemos profundamente dormidos y ese es un sueño reparador. Y lo que fisiológicamente se requiere es un mínimo de 6 horas, pero de un sueño continuo reparador. No de un sueño sumamente liviano, en donde nos manifiestan que sopla el viento, le mueve la cortina y ya le despertó. Que le entra un poquito de luz, quizás de la lámpara exterior, y ya no le deja dormir. Que estaba un mosquito volando, tampoco le deja descansar. Que la cama se da la vuelta, le suena un poquito, se le quitó el sueño. O porque tiene que tomar medicación, bien tarde, se levantó a tomar
y el hecho de tomar líquidos le llama al baño. Entonces, todas esas cosas tenemos que irle manifestando a este paciente para que lo interprete de otra forma. Sí, tiene fibromialgia. ¿Es causada por el estrés? ¿Está ocasionada solamente? Sí, señor, está causada. ¿Pero por qué? Porque usted tiene mucha carga laboral. Porque usted tiene unos horarios que no son los adecuados. Empecemos corrigiendo todo eso y va a ver cómo lo acepta de otra forma. Que necesito tener una cantidad de horas de sueño adecuadas, pero en estos horarios. Sí, porque si se me acuesta a las 12 de la noche, como digo, o a las 2 de la mañana, y así se me levante a las 10 de la mañana, vamos a tener problemas porque no son las horas adecuadas para conciliar un sueño. Si vamos cambiando todo esto, quizás este paciente me lo va a aceptar de mejor forma y no tan dramáticamente o tan depresivamente como decirle, esto está en su mente. Sí, y como digo, tiene razón, dice en la mente, pero si yo le manifiesto de otra forma, tengo otra técnica de expresarle, quizás la aceptación y la colaboración del paciente sea diferente. Justamente, doctor, estábamos hablando un poquito tras cámaras con el doctor Líder respecto al tema de que, bueno, básicamente el tema de las personas que sufren esta patología, esta enfermedad que es la fibromialgia, hay personas que por la desesperación acuden a cualquier cosa. Acuden al tema de que de todo lo que me ofrezca, sean terceras personas o sean pseudo profesionales incluso de la medicina, de que esto le va a hacer bien, esto sí o sí es lo que te va a curar. Como ya lo habíamos manifestado, es una patología que no tiene cura. Y justamente, doctor, ahí viene la pregunta. ¿Qué es lo que sí sirve dentro del proceso de tratamiento de la fibromialgia y qué definitivamente no sirve? Mire, hablábamos de el tipo de dolor que se presenta aquí en la fibromialgia. Un dolor neurosensitivo, a diferencia de los dolores inflamatorios. Y eso demostrado laboratorialmente. Resultados de exámenes de laboratorio me dicen que reactantes de fase aguda están normales, entonces por ende no hay necesidad de utilizar antiinflamatorios. Que ibuprofeno, que naproxeno, que meloxicam, que ketorolaco, no va a funcionar aquí. ¿Qué es lo que nos toca utilizar? Son analgésicos, que nos van a actuar, como decía anteriormente, en otro tipo de mecanismo de producción del dolor. Entonces, entre ellos están los bloqueadores de los receptores a nivel del sistema nervioso central de estas sensaciones del dolor. Entonces tenemos los derivados tricíclicos, muchos de ellos, incluso hay hasta anticonvulsivantes que algunos colegas utilizan por la intensidad del dolor. A la cabeza de ellos está la carbamacetina, por ejemplo. Llegan a utilizar esto para controlar la intensidad. Si hay dolor ocasionado por una falta de reposo, ¿qué es lo que está presentándose aquí? Son contracturas musculares. ¿Qué es lo que tengo que prescribir? Relajantes musculares. Pero todos ellos, como digo, lamentablemente tienen efectos secundarios. Al bloquear receptores del sistema nervioso central, voy a producir, ¿sí?, con estos medicamentos, con los mismos relajantes musculares, algo de vértigo, algo de mareo, ¿sí? Entonces tengo que ir progresivamente dando la dosis para evitarme estos problemas. Muchos pacientes, sí, son muy sensibles. Por más bajita la dosis que tenga que utilizar, presentan estos síntomas. Entonces, por esa misma desesperación, ese estado emocional en el que se encuentran, van a donde otro profesional. Se comete ese error de no comunicar, vea, presenté estas situaciones a partir de que inicié la medicación. He tenido náuseas, he tenido vómitos, no puedo, frialdad, sudoración del cuerpo, una serie de mecanismos que se me presentan al bloquear sistema nervioso central, ¿sí? Puedo presentar todo eso, entonces, pero esa falta de comunicación es lo que lleva a fracaso de los tratamientos. Entonces, eso es importante manifestar al paciente. Mire que simples analgésicos, pero potentes que me ayudan aquí, paracetamol y tramadol. Paracetamol, uno de los más utilizados, sin mayores inconvenientes, pero por la frecuencia como se lo utiliza, quizás la mala publicidad que se le da por el hecho de que en el sector público se receta paracetamol para todo. Tiene su razón de ser, me ayuda a controlar dolores, sí,
porque tiene muchas ventajas, pero lamentablemente por esa publicidad un paciente que me llegue a la consulta y le recete paracetamol difícilmente me regresa a los controles. Porque indican de que no, pues eso me dan ahí en el hospital de allá de tal dispensario médico, ¿para qué voy a ir nuevamente? Y hay que saber utilizar, saber aprovechar las bondades que tienen los medicamentos a las diferentes dosis para obtener las respuestas que necesitamos. Otro medicamento que nos ayuda a controlar este tipo de molestias también es el tramadol. Pero este sí, lamentablemente, con un poco más de efectos secundarios en el náusea, de vértigo, a veces hasta cefaleas, ¿sí? Entonces también hay que utilizar dosis progresivas para ir creando en ellos una mejor aceptación por parte del organismo y evitar estos efectos secundarios. Pero luego viene ya, cuando han fallado estos primeros eslabones de tratamiento, los derivados morfínicos, medicamentos que son controlados por el CONCEP, que tienen que ser prescritos en recetarios especiales porque no son de venta libre. ¿Puede estar aquí el tema del CBD de pronto? No. El CBD es un producto que se lo lanzó y que ventajosamente tiene venta libre. Cuando lo lanzaron indicaron las bondades y todo, pero igual, es otro producto que nos toca estar manejando. Es prácticamente como el tramadol, ¿sí? Tenemos que con cuidado, no a todo el mundo. Hay personas que tienen efectos secundarios muy, muy complicados, pero hay otros que lo toleran muy, muy bien. Entonces, desde venta libre también. Sí, una receta salida de un médico, sellada con todo lo legal, son prescritas. Luego tenemos otro tipo de medicamentos que ya muchos de ellos son utilizados a nivel de terapia del dolor. ¿Y quiénes son los terapistas del dolor? Son los médicos anestesiólogos. Sí, entonces parte de medicamentos anestésicos que se empiezan a utilizar a ese nivel. En parches inyectables, ¿sí? Que ya son más complicados y más frecuentes los efectos adversos. Sin embargo, para poder controlar dolores necesitamos apoyarnos en diferentes dosis ya de estos medicamentos más complicados. Correcto, doctor. Justamente, bueno, aquí de pronto hay muchas personas que hacen incluso mal uso, ¿no?, del tema de lo que es las recetas médicas que prescriben en este caso para el tratamiento de la fibromialgia, ya que hay personas justamente que topamos el tema del CBD. Hay bueno, es debatible, ¿no?, el tema del uso del CBD en un paciente, ya que algunas personas tienen hay un criterio dividido en el cual una persona cree que el CBD puede ser peligroso para un paciente, ya que puede volverse dependiente de él, puede generar dependencia, mientras que las otras posiciones tienen un fundamento sumamente distinto, que el CBD no genera dependencia, que únicamente si es que se lo sabe utilizar de manera correcta, puede funcionar para el fin, que en este caso es el tema del tratamiento de una patología. En este caso, ¿cuál es su punto de vista respecto al uso del CBD? Mire, hay que individualizar, ¿sí? Tengo pacientes que me ha ido muy bien con el CBD y tengo pacientes que para nada. A la primera, segunda dosis me han rechazado completamente. Entonces, como digo, hay que educarle al paciente y advertir lo que podría pasar y que empezamos con dosis bajas y que va a ir poco a poco subiendo la dosis para ver la respuesta. Que si hay efectos secundarios nos tocará cambiar, ¿sí? Entonces, ya digo, cada paciente es un mundo diferente. Por más que compartan síntomas, por más que compartan el mismo diagnóstico, fibromialgia en este caso, el tratamiento de uno con otro es totalmente diferente. Lo individualizo, es un paciente que puramente son dolores musculares por actividad física, ¿sí? Inadecuado, perfecto. Es un paciente que tiene enfermedades crónicas. Recordemos, hacía mención de que dónde se me va a manifestar pacientes fibromialgia, son pacientes crónicos, uno de ellos a nivel gastrointestinal, un colon irritable, ¿sí? Entonces un paciente, incluso hasta con la misma gastritis crónica por la cantidad de medicamentos que tomo, no me va a tolerar bien simplemente por el hecho de que no tiene un buen funcionamiento gastrointestinal. No en sí por el medicamento, sino porque su tubo digestivo no está funcionando adecuadamente. Que si corregimos eso inicialmente podemos estar teniendo otro tipo de respuestas.
Entonces, CBD, sí y no. El individualizo al paciente y tengo la respuesta a favor y en contra. Perfecto, doctor. Y para ir cerrando ya un poquito este tema bastante interesante que la verdad es que nos ocuparía un montón de tiempo Es poder muy largo. explicar desde la parte inicial del origen de esta enfermedad hasta de pronto el tema del plan de tratamiento que es incluso con la fisioterapia, que se puede tratar también esta patología que de pronto en una segunda edición lo podríamos abarcar un poco más. Pero en esta parte, doctor, yo le pregunto algo que todos tenemos una duda, personas que no tenemos esa patología y personas que sí desafortunadamente están pasando por esta enfermedad, que es la duda de que si una persona que sufre de fibromialgia, puede tener una vida normal. Inicialmente es complicado. Inicialmente hasta poder educar al paciente que acepte su enfermedad crónica es complicado. Igualmente, como decía, no se convierte en el tratamiento únicamente al paciente, sino se convierte en su medio donde se desenvuelve, medio familiar y medio laboral. Si no tengo un ambiente laboral adecuado en donde con mi compañero no puedo tener buenas relaciones en la oficina donde trabajo, difícilmente esto va a poder avanzar. Si es en la familia, si hay alguien en la familia, la famosa oveja negra que conocemos en la familia, no pone de parte para ayudar a entender y contribuir en el tratamiento, difícilmente se va a lograr. Mire que esto está ya establecido anatómicamente. Estuvimos hace algunos años conformando un grupo de estudio del dolor con un equipo europeo, español en especial, en donde ellos ya empezaron a hacer el estudio que estos tipos de dolores crónicos ya por la frecuencia en donde se va receptando el dolor, ciertas zonas paravertebrales, a nivel de la columna vertebral, se van desarrollando ciertas estructuras anómalas. Una serie de repeticiones de estímulos dolorosos que esta persona está recibiendo va formando a manera de nódulos paravertebrales que de luego se van a encargar de ser los disparadores de dolor. ¿Sí? Un crecimiento anormal, anatómico, que ya va a ser ya crónico esto. Y luego les tocaba, incluso algunos de ellos estaban haciendo infiltraciones. Algunos estaban utilizando la acupuntura para bloquear estos sitios de dolor que ya estaban determinados que eran los disparadores de dolor. Podíamos superar toda esta serie que estamos hablando medioambiental, llamémoslo así, pero con la cronicidad con la que ya se presentó dejó dañado ya el organismo. Entonces ya es el organismo que se encarga de producir dolor. Entonces esto tenemos que tratar de evitar, explicarle al paciente para que no nos abandone el tratamiento, explicar a la familia, reuniones con la familia, que es la labor del psicólogo, de que necesitamos que colabore, porque de lo contrario, por mejor tratamiento que demos, por más sesiones de fisioterapia que demos, por más reuniones que se haga, si no logramos corregir los disparadores, difícilmente esto se va a poder controlar. Finalmente, doctor, quiero que usted nos ayude hablándole a la persona que nos está viendo, a esa persona que justamente está atravesando por este dolor, está atravesando por esta enfermedad que desafortunadamente afecta ya a muchas personas hoy en día y que de pronto no sabe qué hacer, siente mucho dolor, muchas personas no le creen, muchas personas dicen que está siendo demasiado exagerada y de pronto se encuentra perdida sin saber cómo actuar, cómo proceder. En este caso, usted, doctor, ¿qué consejo le daría a ese paciente? Mire, es una pregunta súper importante, porque de esto puede depender el pronóstico, ¿sí? O la evolución de esta enfermedad. Primeramente, no es un paciente loco, ¿sí? Muchos le catalogan así o se puede autoconsiderar de que está loco porque sí, estoy buscando que me ayude y a donde voy me dicen que estoy bien, que todo está en mi mente. Tratemos de aceptar esta
esta ayuda. Pero aquí es en donde sí nos sirve el Internet, sí nos sirve la inteligencia artificial. Busquemos quién es el que me puede ayudar, ¿sí? Y el momento que esté en este profesional, sea el psicólogo inicialmente, sea el reumatólogo, sea el médico internista, de confianza. Lo primerito que necesitamos con un paciente es ganarnos la confianza, que profesionalmente pueda tener los términos de credibilidad de mi paciente para indicarle si sus resultados están normales. Eso es bueno. Lo malo es la forma de cómo su cuerpo está manifestando. Denos la oportunidad de llegar a establecer el origen de esta enfermedad para poder atacar. Porque no me sirve de nada estar dando analgésicos si no estoy tratando la causa básica. El momento que me gané la confianza del paciente, ¿sí? El profesional adecuado, tengo que buscar ayuda, apoyo. Igualmente, un equipo de fisioterapia adecuado que profesionalmente me pueda ayudar a mejorar con las terapias este tipo de problemas. Segundo, un buen equipo de psicoterapeutas que asimismo me ayuden con terapias, antes que medicación, con terapias, a entender el proceso de mi enfermedad, que hay ciertas actividades que no pueden continuar de esa forma, que tengo que cambiar muchas de las veces mi estilo de vida, ¿sí? Y finalmente, que si tengo otra enfermedad, que es la que me desencadenando, por favor, permitir que esa enfermedad, y yo disciplinadamente, responsablemente, permitir que esa enfermedad sea controlada adecuadamente. Entonces, esta persona, les recomiendo buscar el profesional adecuado, el que ustedes gusten. Ventajosamente en nuestro medio cada vez se va ampliando ya el número de profesionales, el número de especialidades, y que quien en este caso de la fibromialgia tenemos que ser cabeza de grupo, los reumatólogos, que busque un reumatólogo de confianza, ¿sí? Que pueda brindarle esa capacidad de entendimiento, de explicación, de que aprenda a aceptar su enfermedad para poder hacer esto continuo. Una enfermedad crónica tiene que ser manejada, controlada periódicamente en el tiempo. Perfecto, doctor. Queremos agradecerle muchísimo al doctor Lider Escudero, reumatólogo aquí en la ciudad de Loja. Hoy en día es bastante importante tomar en cuenta de que hay que ser incluso empáticos con las personas que están atravesando por esta enfermedad. Que a las personas que nos están viendo sepan que el tema de la fibromialgia no es algo que realmente vaya a llevarlos en este caso, a la muerte, ¿no? Sino es algo que realmente se puede tratar. Desafortunadamente no tiene cura, pero es tratable, como muchísimas enfermedades, y que, bueno, básicamente también llamar a conciencia a las personas que de pronto tengan familiares, amigos que están atravesando por esta patología, de que tengan en cuenta de que por el simple hecho de que el dolor sea invisible para los demás, no necesariamente sea imaginario para él. En este caso queremos agradecerle nuevamente, doctor, por habernos acompañado en este espacio y sobre todo, bueno, que nos ayude informando también a las personas dónde lo pueden encontrar, sus contactos, de pronto para las personas que están interesados en agendar una cita, en este caso con usted, que ha hecho una intervención increíble en este segmento. Adelante, doctor. Muchas gracias, sí. Mi nombre es Lider Escudero, médico reumatólogo. Laboramos aquí en Medical Center. Estamos laborando previa cita. Estamos a las órdenes para trabajar en cualquiera de estas áreas que habíamos conversado, dolores musculoesqueléticos sin causa o enfermedades ya de tejido conectivo, enfermedades autoinmunes. Estamos de lunes a viernes atendiendo sin ningún problema. Previa cita, favor llamar a los teléfonos contactos del centro médico o al 0984 97 37 36 o al 0986 29 22 24.